Bien, buenos días. Espera un minutito. ¿Está ya? Bien, buenos días. Hace unas semanas el Grupo Parlamentario de Podemos presentó una iniciativa en el Parlamento que fue ampliamente apoyada o apoyada por unanimidad en relación con las apuestas deportivas, ¿no? Por eso el Consejo de Gobierno de hoy ha dado luz verde a un decreto ley para el fomento del juego responsable en Extremadura, una norma que modifica la Ley del Juego de 1998 y que da cumplimiento al mandato de la Asamblea de Extremadura. La aprobación de este decreto ley está motivado por la proliferación de sistemas de apuestas deportivas online, el incremento de establecimientos de juego y la consiguiente alarma social ante el riesgo de conductas adictivas, sobre todo en menores y colectivos vulnerables. Los objetivos son promover la protección de los sectores más vulnerables, especialmente de los menores, jóvenes y adolescentes, evitar hábitos y conductas patológicas, garantizar la defensa de los consumidores, reducir, diversificar y no fomentar los mismos y, al mismo tiempo, desarrollar acciones preventivas de sensibilización, intervención y control. Los aspectos más destacados de la ley son que entre el establecimiento y centros públicos y privados de educación preescolar, centros públicos o privados de enseñanza educativa, oficiales y centros de enseñanza no universitaria y universitaria, la distancia tendrá que ser mínimo de 300 metros de puerta a puerta, que la ley prohibirá el acceso al juego a los menores de edad, a las personas inscritas en el registro de limitaciones de acceso, a los colectivos implicados en acontecimientos deportivos sobre los que se realice la apuesta, básicamente, y en cuanto a al régimen sancionador, establece un régimen de sanciones cuya recaudación revertirá en asistencia y demás actuaciones en esta materia. En cuanto a la publicidad, deberá estar regulada por la norma estatal en base a la Constitución, debe respetar la protección de menores, solo podrá realizarla las empresas con autorización administrativa, no podrán contener imágenes sexistas, xenófobas o discriminatorias, deberá cumplir con los principios del juego responsable, respetará los principios básicos del mismo y deberá advertir que la práctica puede producir ludopatía. Deberá promover los mecanismos de prohibición en equipaciones, instalaciones, patrocinios o similares en todo tipo de apuestas deportivas. Junto a esto, hemos aprobado en el Consejo de Gobierno el decreto por el que se establecen las bases reguladoras de las ayudas en materia de cooperación al desarrollo. Saben que son más de 245 las ONG que se verán afectadas y que facilitará el acceso a las subvenciones a los agentes solicitantes, contribuirá a consolidar el tejido social de la región, contribuirá al aumento de la contratación en el ámbito de la cooperación al desarrollo. De la misma manera, hemos aprobado el decreto por el que se establecen las bases reguladoras y las normas de aplicación del régimen de ayudas a la creación de empresas para jóvenes agricultores y agricultoras en la comunidad de Extremadura. Son ayudas encaminadas, por un lado, a la creación de empleo entre personas jóvenes y, por otro, a garantizar la continuidad de la actividad agraria, sector económico con carácter estratégico. La ayuda consiste en una prima que comprende, por un lado, una prima básica y, por otro, unos incrementos. La prima básica se establece en 15.000 euros y se podrá incrementar hasta un máximo de 70.000 en función de que el plan empresarial a presentar están previstos gastos para la puesta en marcha de la explotación o cualquiera de las siguientes circunstancias: contrataciones adicionales de trabajadores,
la totalidad de la explotación sea de producción ecológica, la incorporación incluya la participación en programas de I+D+I o la totalidad de la explotación esté ubicada en zona de montaña. Además, cuando se realicen gastos necesarios para la instalación dentro de los diferentes rangos establecidos en la propia norma. Y, por otra parte, también el Consejo de Gobierno ha dado un paso más en sus políticas de regadío, dando luz verde al convenio de colaboración entre la Consejería de Medio Ambiente Rural, Políticas Agrarias y Territorios y la Comunidad de Regantes del Valle del Zújar para llevar a cabo las actuaciones necesarias para transformar en regadío esas 1.200 hectáreas. Ya pasarán el resto del Consejo preguntas sobre esto, sobre lo que estiméis oportuno. Se ha aprobado también un decreto para las ayudas de igualdad, por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión en régimen de concurrencia competitiva de subvenciones a asociaciones de mujeres, agrupaciones y federaciones de asociaciones de mujeres para la realización de programas relacionados con la consecución del principio de igualdad. Gracias. Sí, yo quería preguntarle por los presupuestos generales del Estado, que ha anunciado que va a presentar una enmienda a la totalidad, con lo cual, sumando los apoyos de PP y Ciudadanos, que también se niegan a ello, quedarían rechazados, no saldrían adelante. No sé qué le parece, cómo afecta esto, si además esto puede provocar pues quizás un adelanto electoral que ya se viene hablando. Me parece, en primer lugar, negativo. Ya he dicho que los presupuestos son y contienen disposiciones enormemente importantes para Extremadura. Me estoy acordando de los empleados públicos, me estoy acordando de los pensionistas, me estoy acordando del salario mínimo y me estoy acordando de la dependencia. Ya sabemos que solo por la dependencia vendrían 24 millones de euros más a Extremadura o solo por el subsidio para los mayores de 52 años vendrían 20 millones de euros más para Extremadura. Con lo cual, si no se aprueban, lo entendería como negativo, ¿no? Y, en segundo lugar, ¿dónde están aquellos que decían que había un pacto secreto? ¿Dónde está el pacto secreto? Que no aparece por ningún lado. Más preguntas. Sí, presidente, buenos días. A raíz de las declaraciones de Podemos, ¿qué tiene que decir la Junta sobre el proyecto de Castilblanco? Decía Podemos que la Junta estaba vendiendo humo porque se había pedido la suspensión del proyecto por mejoras técnicas a raíz de un escrito en la Asamblea de Extremadura. No tengo nada que decir. El proyecto sigue su tramitación y nosotros no hablamos de él. Curiosamente, los que están hablando son los demás. Nosotros no hablamos de él. Cuando llegue el momento oportuno, ellos tienen que subsanar una serie de cuestiones para que el proyecto pueda estar completo y a partir de ahí la Junta tendrá 6 meses para decidir, ¿no? Yo creo que bien haríamos en darle un tratamiento de un proyecto importante e interesante para la región y desde luego resulta curioso que no seamos el Gobierno el que hable del proyecto, sino que sean los demás los que están todos los días hablando del mismo, ¿no? Sí, presidente. La ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, dejó ayer abierta la opción de que se eleve la tasa que pagan las compañías eléctricas para contribuir al cierre y desmantelamiento de las centrales nucleares. Quería saber cómo contemplaría esa posibilidad. A ver, el sistema nuclear español exige, primero, esto no tiene nada que ver con lo que representa, a mi juicio, noticia positiva de que la central nuclear ni se cierra el año que viene, ni se cierra en el 23-24, sino que lo hará a final de la década de los 20, en base al calendario que ya conoceremos, pero en cualquier caso sí se despeja la incertidumbre que había en el corto plazo, ¿no? Dicho esto, las centrales nucleares, cuando llegue el momento de finalización de su vida, hay que desmantelarlas y eso cuesta dinero, mucho dinero. Y lo que tiene que hacer el Gobierno es garantizar que cuando eso vaya a ocurrir, pues ese dinero esté. Ahora es momento de calcularlo en base al calendario que se establezca hasta el año 2035, según se ha hecho público, y se aplicará las tasas que procedan. Eso no afecta en ningún caso a los impuestos que figuran en nuestras leyes y que ha declarado constitucional el Tribunal Constitucional, ¿no? Y por otro lado, presidente, en las últimas semanas estamos asistiendo a distintos actos, en algunos casos bastante multitudinarios por parte de Vox, estos últimos en Cáceres, con algún otro incidente como conocemos. Ayer el presidente del Partido Popular, José Antonio Monago, no cerraba la puerta a posibles vías de entendimiento por parte de su formación con Vox. ¿Qué opina al respecto? Que me parece muy bien. No tengo nada más que decir.
Me parece muy bien. Antes le llamaban pactos de perdedores y ahora le llaman buen entendimiento, pero en fin, así es la vida. Para ti, para mí. Volviendo al tema de Almaraz, la semana pasada se reunió con los alcaldes de la zona. Al término de esa reunión hablaron de que les comentó algunos de los proyectos que podía haber en la zona cuando en el futuro pues Almaraz vaya a cerrar. ¿Cuáles son esos proyectos? ¿Se puede hablar ya de una cifra más o menos de inversión en la zona? Vamos a ver, aquella reunión se produjo para trasladarles la información que yo tenía, que básicamente es la que tiene todo el mundo, pero con algunos matices que creo que le podían venir bien. Fue una reunión absolutamente discreta, sin convocatoria de medios, a la que luego algunos de los que vinieron me acusaron de que lo hacía electoral. Es decir, o sea, el que convoca sin medios discretamente es el que tiene interés electoral. Y los que vienen a la reunión y dan ruedas de prensa no la tienen. Claro, esto parece un poco paradójico, ¿no? En cualquier caso, yo le he dicho en muchas ocasiones, se trataba de buscar una solución sabiendo, como sabíamos hace unos meses, que podía producir la no presentación de la continuidad un problema, y es que se cerrara el año que viene, y entonces ese problema se ha resuelto. Ahora tenemos que trabajar durante todos estos años de manera intensa, y lo he dicho también muchas veces, la alternativa tiene que ser energética e industrial en la zona. Nosotros vamos a empezar que en la próxima convocatoria de incentivos agroindustriales puntuaremos los proyectos de Campo Arañuelo por encima de lo que puntúen en otros sitios. Exigiremos igualmente que cuando se apruebe la ley de transición justa, sin la cual nada de esto de lo que estamos hablando se producirá, la ley de transición justa tiene que garantizar que, llegado el momento, no hay solamente el mismo empleo, sino que hay más del que en estos momentos hay en la zona. Yo voy a trabajar con ese objetivo, que en el futuro tengamos empleo alternativo para los trabajadores y para las generaciones que vengan detrás. Y eso se llama inversiones. Y se llama inversiones que algunas de ellas pues las vamos a presentar en las próximas semanas porque ya están decididas y definidas en el espacio Navalmoral, ¿no? Me permito que hasta que eso sea así, puesto que son empresas que tienen que ser ellas las que lo anuncien cuando quieran, pues guardemos una cierta discreción, ¿no? Pero lo que hay que hacer ahora en estos 9, 10 años que tenemos por delante es trabajar intensamente para conseguir esas alternativas. Pero no solo por el asunto nuclear, sino porque para el conjunto de Extremadura tenemos que traer mucha inversión en estos años, energética e industrial. Y para eso hemos construido suelo y para eso hemos aprobado leyes. Tanto la ley de ordenación del territorio y urbanismo sostenible como la ley para una administración más ágil, que está ahora mismo en el Parlamento, tienen un objetivo final. Y es que cuando un empresario esté pensando dónde instalarse, se instale allí donde más fácil le va a ser. Y eso se llama Extremadura, que es el objetivo fundamental que nos hemos marcado. Ayudar a las empresas de aquí a crecer, ayudar a las empresas de aquí a desarrollarse, conseguir que vengan nuevos recursos, nuevas inversiones para construir y provocar el establecimiento de nuevas empresas que den la respuesta a las demandas que tenemos. Yo no voy a descansar hasta que Extremadura no se produzca un hecho que para mí es fundamental, que todo el que quiera trabajar lo pueda hacer. Eso, ¿qué cifra es? Me da igual la cifra. Todo el que quiera trabajar lo tiene que poder hacer. Y mientras eso no lo logremos, el trabajo no estará rematado ni terminado. ¿Vale?